Bueno, estimados alumnos que están cursando la materia de teledetección ambiental aquí en la carrera de Ingeniería Forestal, Biología en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, nos toca avanzar y actualizar lo que viene a ser el contenido del capítulo número 20 de la materia de teledetección ambiental. Ahora lo que vamos a hacer básicamente es procesar datos de pH de suelo de una base de datos, en este caso mundial, como es la base de datos de SoilGrids. Ahora, ¿qué es el pH? El pH básicamente expresa la actividad de iones de hidrógenos en la solución de suelos. Este afecta la disponibilidad de nutrientes minerales para las plantas, así como muchos procesos en el suelo. Esto está determinado, también determina dos ambientes, si puede ser ácido o básico. Esta propiedad, tanto ácido como básico, influye mucho en la solubilidad, movilidad y disponibilidad de nutrientes y otros constituyentes inorgánicos presentes en el suelo para la nutrición de la planta o el cultivo. Dice que el intervalo normal de pH en el suelo oscila mayormente entre 3.5, que se considera muy ácido, a 9.5, que se considera muy alcalino. En suelos ácidos donde la actividad del organismo es inhibida por las cantidades tóxicas del aluminio, el aluminio es el que es tóxico cuando el pH es bajo, y el magnesio, mientras que las condiciones alquilinas disminuyen su disponibilidad, aumentando lo que viene a ser la concentración de sodio. Por otro lado, dice, Castellanos clasifica el pH del suelo en 4 categorías. ¿Y para qué sirve? Recuerden, el pH sirve siempre para ver la disponibilidad de los nutrientes, ya sean micro o macro, que serán estas absorbidos por el sistema radicular de la planta si el pH del sustrato es el ideal para el cultivo específico. Entonces, los valores por debajo de pH mayormente presentan deficiencia de hidrógeno respectivamente. Entonces, tenemos que ver esto. Y esto influye netamente sobre los macro como también sobre los micronutrientes. Por ejemplo, en el nitrógeno, la disponibilidad de este elemento depende de la mineralización de la materia orgánica por parte de los microorganismos. Y esto es altamente favorecido en pH cercano a 7, donde mayormente la población de bacterias aeróbicas o anaeróbicas encargadas de la nitrificación y fijación de nitrógeno es alta. Por otro lado, otro macronutriente como es el fósforo, menciona básicamente que la mineralización de compuestos orgánicos y solubilización del fósforo mineral se incrementan con valores de pH mayormente que van entre 6.5 y 7.5. Esto da a su vez una alta disponibilidad de fósforo para el cultivo, indispensable para lo que viene a ser el poder germinativo de la semilla. Finalmente tenemos el potasio, otro macronutriente, en el cual su disponibilidad mayormente aumenta de 7 hasta 8.5 en la escala de pH, pero está muy limitado por la capacidad de intercambio catiónico, pues al disminuir este SIC, la pérdida de este elemento por lixiviación es mayor en suelos mayormente donde abunda la precipitación, tal es el caso de los suelos ácidos. Para el presente caso, vamos a tomar esta categoría de pH que nos ofrece la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la FAO, la cual, como pueden ver, nos da 10 clases que van de extremadamente ácidos para pH menores a 5, muy fuertemente ácidos para pH que van de 4,5 a 5, fuertemente ácidos que van de 5.1 hasta 5, moderadamente ácidos que van de 5.6 a 6, ligeramente ácidos cuya escala va de 6.5, de 6.1 a 6.5. Todas estas 5 categorías que vemos en la parte superior corresponden a los suelos cuyo pH es ácido, donde el aluminio es el elemento tóxico junto con el magnesio. Ahora tenemos los pH neutros que van de 6,6 hasta 7,3. De ahí los ligeramente alcalinos que van de 7,4 a 7,8. Los moderadamente alcalinos que van de 7,9 a 8,4. Los fuertemente alcalinos que van de 8,5 hasta 9. Y finalmente los fuertemente alcalinos, muy fuertemente que van a pH arriba de 9. Como pueden ver, tenemos 4 niveles para la escala de los suelos alcalinos.
Básicamente, donde el elemento tóxico viene a ser el sodio. Aquí en esta parte de la derecha, inferior derecha, tienen, como pueden ver, en este caso el comportamiento del pH, como así también los rangos de absorción de cada uno de los macronutrientes del suelo, como también algunos micros. Entonces, como pueden ver, esto presenta básicamente nuestra disponibilidad de nitrógeno. Ahora, ¿por qué es importante esto en el punto de vista agrícola? Tenemos básicamente desde el punto de vista agrícola una serie de cultivos cuales representan rangos de pH en lo cual es idóneo la absorción del nutriente por parte del cultivo. Por ejemplo, tenemos la soya. La soya requiere rangos de pH que van de 6 hasta 7, como pueden ver. Tolera un poco la acidez, los suelos levemente ácidos, mayormente neutros. Por otro lado, el girasol, miren, el girasol va de 5,5 hasta 7,2. Quiere decir que va de suelos neutros a suelos moderadamente ácidos. Tenemos la caña de azúcar. Fíjense, la caña de azúcar es muy plástica. Va de suelos de pH 6 hasta 8,8. Quiere decir parte de suelos levemente ácidos a moderadamente alcalino. Es el rango del pH. Y así tenemos una lista que nos proporciona la FAO en cuanto al rango de disponibilidad, en este caso de comportamiento del pH, para que los nutrientes estén disponibles para el cultivo específico. Ahora, tomando este concepto, vamos a desarrollar ahora el curso con una gama de análisis en el cual vamos a obtener el pH de suelo de un área específica. Ese pH lo vamos a categorizar para ver su comportamiento en el territorio, como también una vez categorizado lo vamos a cuantificar y presentar en porcentaje, como es su comportamiento no solamente espacial, sino también tabular, armar su reporte. Complementando también vamos a hacer la presentación de la leyenda. Entonces comenzamos a revisar el código junto con ustedes. Básicamente, en este caso, describiendo el código. Para eso vamos a cargar una librería departamental, donde aquí tengo todas mis series de departamentos de mi país, Bolivia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a elegir un departamento de Bolivia y en función de ese departamento voy a presentar todos mis resultados. Recuerden, en el examen yo les puedo tomar de un área específica. Puede ser que les pregunte de un municipio, de una provincia, de un país, de un parque nacional, de una concesión forestal o de una cuenca hidrográfica o una serie de coordenadas. Entonces aquí ustedes van a poder representar su estudio de caso. Entonces comenzamos primero. El primer paso que vamos a hacer es lista de categorías de pH según FAO. Entonces, para comenzar la lista de categorías, comenzamos colocando un asterisco. Y ahí vamos a comenzar a enumerar las 10 clases que tenemos de pH. 10 clases que tenemos. La primera clase corresponde a extremadamente ácido. La segunda clase corresponde a muy fuertemente ácido. La tercera clase corresponde a... La cuarta clase corresponde a... Y finalmente la quinta clase corresponde a... Son mis 5 clases que marcan en este caso, recuerden, el comportamiento o la disponibilidad de aluminio en el suelo. De ahí cambiamos el punto de inflexión que viene a ser neutro. Y ahora comenzamos el lado opuesto, que son el ligeramente alcalino. Y el otro, moderada alcalino. Y muy fuertemente alcalino. En este caso tenemos lo que es el sodio.
Entonces aquí tenemos la clasificación cualitativa, que esta clasificación básicamente viene de suelos de un dato cuantitativo como es el pH. Los rangos están en función a esta categoría que la anuncié anteriormente, en función al sesgo cuantitativo que permite la asignación cualitativa. Entonces comenzamos asignando. Los suelos, por ejemplo, extremadamente ácidos se consideran aquellos cuyo pH es menor a 4,5. De ahí tenemos los suelos muy fuertemente ácidos, que se considera básicamente cuando el pH va de 4,5 hasta 5,0. Los suelos fuertemente ácidos se considera aquellos que van de 5,1 hasta 5,5. De ahí los suelos moderadamente ácidos van de 5,6 hasta 6,0. Los suelos ligeramente ácidos se consideran que van de 6,1, en este caso hasta 6,5. Aquí es guión. Tenemos el neutro, el punto de inflexión. El punto de inflexión, si ustedes ven, es asimétrico, va de 6,6 hasta 7,3. Ahí tenemos, como pueden ver, el punto de inflexión que divide los suelos ácidos de los suelos alcalinos. Esa es la escala de inflexión. Ahora vienen los suelos alcalinos. Estos se caracterizan de ir de ¿cuánto? De 7,4 hasta 7,8. De ahí tenemos los suelos moderadamente alcalinos de 7,9 hasta 8,4. De ahí tenemos los suelos fuertemente alcalinos que van de 8,5 hasta 9,0. De ahí tenemos los alcalinos, los fuertes. Aquí el pH es mayor a 9,0. Ahí tenemos el punto de inflexión. Cuando el pH es mayor a 9 ya encontramos suelos fuertemente alcalinos, y aquí termino con el asterisco para terminar mi comentario general. Esa va a ser la categoría de rango de pH que vamos a buscar en nuestras áreas de estudio. Si bien no todas van a estar presentes, pero sí muchas de ellas, ya que vamos a trabajar con datos mayores. Entonces, ahora, seguidamente, salvamos. A esto le voy a dar que va a ser el capítulo TL20 actualizado. ¿Por qué le digo actualizado? Estamos en la página web, a la materia de teledetección, y estamos actualizando lo que son los 24 capítulos para los semestres. Estamos en esta parte de aquí, actualizando el capítulo número 20. Esta va a tener 4 capítulos. Estamos en proceso de actualización del material. Ya que el capítulo 20 del anterior semestre era un procesamiento de potencial de agua subterránea del proyecto GRACE. Era un código sencillo que apenas era unas 30 líneas. Ahora este código supera las 130 líneas. Estamos poniéndole más carga. Entonces, actualizando este componente para que puedan tener mejor entendimiento en cuanto a la cuantificación, clasificación, que el anterior semestre no avanzamos. Ahora tengo que hacer determinar el área de estudio. Entonces comenzamos determinando el área de estudio. Esta que va a ser igual, va a ser obtenida en base a ¿qué? A la base de datos de departamento que tengo cargado en mi Google Drive. Entonces le digo variedad de DPTOs. Punto. A esto le voy a aplicar un filtro. Ese filtro va a estar en función de un ¿qué? De un query builder, de una condicionante. ¿Esa condicionante cuál es? En este caso, el nombre del departamento. ¿De dónde sale este nombre de departamento? Si vemos nuestro elemento,
Cuando cargamos tenemos la base de datos de todo los departamentos de Bolivia. Y una parte fundamental es ver la cobertura. Como pueden apreciar. Entramos aquí a Feature y aquí tienen NOM-DEP. De ahí saco el nombre del encabezado, viene a ser en base al cual, al campo, en base al cual me guío o nos vamos a guiar para filtrar. Por ejemplo, voy a cerrar esto aquí y aquí le digo que va a ser, por ejemplo, Santa Cruz. Entonces ahí tengo filtrado de toda la base de datos de los 9 departamentos, filtrado solamente el departamento de Santa Cruz. Siempre es fundamental definir la paleta de colores. Color, 2 puntos, le voy a decir que va a ser café y el color de relleno va a ser, sin color, si el corchete, punto y coma. ¿Qué estoy diciéndole ahí? Que el área de estudio va a tener un color café en el contorno y que no va a tener relleno para que me permita ver los análisis de pH. Ahora recién puedo presentar y le digo el área de estudio va a estar definido por un estilo que va a tener contemplado la paleta 1 de presentación, no va a tener otro formato y su nombre va a ser límites del área. Ahora, para ubicar en este caso el centroide de mi pantalla en el área de estudio, le decimos map.center object, abro paréntesis, le digo del área de estudio como un sub de 6, por ejemplo, punto y coma, salvamos y corremos. Y ahí, como pueden ver, está el departamento de Santa Cruz. Quiero hacer esta práctica. Si voy a utilizar en Santa Cruz, voy a utilizar a Chuquisaca. Y voy a bajar el estilo a 7 para tenerlo más representado ahí. Ese va a ser mi área de estudio del presente práctico. Vamos a determinar cómo se distribuyen los suelos por categoría de pH en todo el departamento de Chuquisaca. Vamos a cuantificar su superficie, como también así su porcentaje de cada una de las clases que estén presentes en este departamento. Cargar, como dice, la base de datos de suelo. Existe mucha base de datos de suelo. Nosotros vamos a utilizar la base de Soilit. Esta base de datos de Soilit. Esto. Como pueden ver, tiene varias bases de datos. ¿De dónde viene esta base de Soilit? Si vemos, tiene su propia página web en la cual representan diferentes tipos de componentes que uno puede trabajar a nivel espacial de cualquier parte del planeta. Es lo más importante de Soilit. Nos presenta, por ejemplo, aquí el stock de carbono orgánico en toneladas por hectárea. Tenemos también densidad de carbono orgánico. La densidad de carbono orgánico, como pueden ver, lo tenemos en distintas profundidades. Por ejemplo, el pH. También lo tenemos en distintas profundidades. Aquí química. Tengo el pH, como pueden ver, pH hídrico. Tengo distintas profundidades. O sea, podemos trabajar del pH en cualquiera de estas 6 profundidades que nos presenta esta base de datos. La profundidad de 0 a 5 superficial, la profundidad de 5 a 15, de 15 a 30, de 30 a 60, de 60 a 100 y de 1 hasta 2 metros de profundidad. Tenemos también carbono orgánico en el suelo,
nitrógeno. Podemos ver algo interesante, lo que es la capacidad de intercambio catiónico. De parte física tenemos la densidad aparente, el contenido de arcilla, los fragmentos rocosos, la arena, el limo y lo que pueden ver aquí, lo que es la capacidad de campo y el punto de machitez permanente para el volumen de contenido de agua para la absorción de parte de las raíces. También tiene la clase de suelos de FAO. Entonces, tienen varias bases de datos que es la que vamos a trabajar en este código. Entonces, hasta aquí nos llegó la presentación de la primera parte. Por favor, te pido tu like en el video. Te agradezco mucho y estaremos viendo en el siguiente parte del video. Gracias.